Pero ese ángulo me parece para mí mejor. Sí. Hola. Por favor, iniciamos el panel. Bueno, buenas noches. Damos inicio al panel central titulado ¿Qué cambiar en la teoría psicoanalítica para incluir las perspectivas de género? Vamos a tener una conductora, la doctora Mirta Goldstein, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional, ex vicepresidente de APA, ex representante de APA COUAP, ex integrante de diversidad en la Sindicatura de la Nación, ex profesora universitaria y miembro del Consejo Académico de la Maestría de Psicoanálisis de la Universidad de Kennedy. También vamos a contar con la presentación de Sergio Leukovics, miembro efectivo y analista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, ex representante del latinoamericano del board de IPA. También con Leticia Glosser de Fiorini, miembro titular y didacta de la APA, codirectora para América Latina del Comité de Estudios sobre Diversidad Sexual y de Género de la Asociación Psicoanalítica Internacional, profesora y miembro de la Comisión de la Maestría Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad. Y, por último, con Silvia Flechner, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay y expresidenta de dicha asociación. Le doy la palabra entonces a Mirta. Bueno, en principio quiero agradecerles que estén hoy aquí, que hayan aceptado esta invitación. Y me siento en un problema, porque esta mesa transcurre como corolario de todo un día de trabajo en donde se trabajaron estos temas. Incluso recién tuvimos una mesa, también un taller sobre bisexualidad, donde se han planteado tal cantidad de dilemas, diría yo, en relación a la intersección entre el psicoanálisis y los estudios de géneros. Y ahora voy a explicar por qué yo hago esta salvedad. Y además tuvimos todo un año en donde hemos tratado estos temas. El 19 de marzo estuvimos también en una mesa por el Día Internacional de la Mujer, también se plantearon cuestiones de género. Tuvimos un taller sobre masculinidades, tuvimos el congreso de la IPA, tuvimos las jornadas de polimorfismos. Es decir, lo que les quiero comentar es que cuando lo queer apareció en la segunda mitad del siglo pasado, fue un problema de época, a tal punto que tanto Foucault como Lacan lo tomaron como su problema de época. Foucault y Lacan en Radiofonía, ambos plantearon que no se podía hacer una enciclopedia, o podríamos decir un manual sobre la sexualidad humana. Y por lo tanto, no podíamos determinar características estables y eternas sobre la sexualidad humana. Pero lo que hoy empecé a pensar, a partir de todas estas mesas y talleres y trabajos que se presentaron, es que sigue siendo nuestro problema de época. Es decir, podríamos decir que hace desde las posguerras del siglo pasado a hoy, son 70 años o 50 años de una misma problemática. O sea, me parece que estamos bordeando un punto de imposibilidad, porque si no, los problemas de época
suelen dirimirse en su época. Entonces, yo hablo de estudios de géneros porque no me gusta que un discurso se apropie de manera totalitaria de las posibilidades de pensamiento. Yo creo que hay géneros, no hay un género. Y la pregunta, ¿qué cambiar en el discurso del psicoanálisis para introducir los discursos de géneros? Cuando la volví a leer para hoy, dije, pero esto ya encierra una trampa, esta pregunta, porque parecería que hay que responder afirmativamente. Y la verdad es que no era, por lo menos, mi intención, pero todos tenemos lapsus. Entonces, me di cuenta que la pregunta encerraba también una contradicción. Es decir, por un lado habría una pregunta, por el otro lado ya estaba afirmando algo. Y esto me parece que es lo que hay que deconstruir, ¿no? David Cooper, un analista muy controvertido, en realidad estoy planteando problemas porque yo hice preguntas y se las mandé con mucho tiempo de antelación. Pero en realidad las voy a mencionar, voy a plantear algunos problemas, las menciono y después los dejo hablar. Y si ustedes quieren, discutan entre sí. Este analista Cooper, en un texto, en un libro que se llama Opacidad Sexual, en la página 169, dice, las perversiones sexuales no existen porque nada de lo que conduce a la armonía y al orgasmo puede ser perverso. Esto fue dicho también hace 50 años. Y esto todavía, justamente hoy, Osvaldo Delgado, en la mesa anterior, planteaba los ataques todavía que hay al psicoanálisis que se pretendía sacar de las currículas, digamos, universitarias, la cuestión de la teoría psicoanalítica sobre la sexualidad. Por ejemplo, el binarismo fálico castrado, la angustia de castración y todo lo que esto conlleva. Entonces, para empezar el diálogo, yo tengo dos propuestas. Una que a mí me parece que no podemos seguir leyendo simplemente y linealmente a Freud. Para mí, la teoría psicoanalítica no es binaria. Para mí, la diferencia, si se inscribe, no inscribe un binarismo, inscribe una disposición múltiple. Por eso se inscriben diferencias, lo cual me lleva a pensar en un heteros inconsciente y no en un binarismo inconsciente. Esto es para mí la primera manera de leer diferente a Freud, no de una manera lineal. Voy a dar un ejemplo. Si seguimos pensando, hoy lo dije a la tarde en un taller, si seguimos leyendo la envidia del pene como que es la envidia del pene y no la envidia a los atributos fálicos que pueden estar en cualquier sexo, en cualquier salida sexual, estamos en un problema porque seguimos leyendo a la letra y me parece que no avanzamos en la lectura de Freud. Esta es una cuestión. Y la otra cuestión es que pienso que justamente de este heteros deviene una polisexualidad que en este problema de época se manifiesta con las expresiones que conocemos, pero que estamos todos disponibles para el poligoce, podría decirlo, ¿no? Es decir, para una variedad de goces en donde en algunos privilegiará uno, en otros se privilegiará otro. Dicho esto, planteado estos problemas, me parece, de época, hoy, ¿no? Continuación de otros problemas, los dejo a ustedes con estas preguntas. Y Leticia, ¿vos querés empezar? No. ¿Sí? No tengo ningún problema. Silvia me dice que es la última, así que arréglense entre ustedes. Bueno. No, ningún problema. Primero quiero agradecerle a Mirta la invitación y al comité, digamos, organizador. El tema, por más que es un tema que efectivamente se vino tratando todo el año, me parece que da para mucho, que podemos seguir tratándolo.
Entonces, en base un poco a los comentarios que hizo recién Mirta, efectivamente es un problema de época un poco largo, digamos, lo que estamos viendo, en eso yo estoy de acuerdo. Y yo siempre, digamos, a través de muchas lecturas, especialmente de autores franceses, vi que en realidad se podía pensar que una cosa son los problemas epocales, podríamos decir las modas que pasan, y otra cosa son cambios que por ahí no podemos categorizar en el presente, pero que se mantienen en el curso del tiempo. Me parece que esa es una primera diferencia que crea incertidumbre, porque no lo podemos definir con anterioridad si algo es epocal o se va a mantener en el tiempo, pero me parece que es interesante pensarlo así. En cuanto a la pregunta que Mirta después vio que tenía algún problema, sí, me parece que tiene un problema, pero que igual es interesante porque la pregunta es si hay que introducir modificaciones conceptuales en el psicoanálisis para incluir los desarrollos de género, ¿sí? Entonces, en primer lugar, yo quiero plantear que esta es una cuestión que tiene que ver con cómo uno piensa la interdisciplina. Es decir, si uno piensa que agarra, digamos, un concepto y lo importa directamente y se convierte en intrapsicoanalítico, creo que no, que eso digamos, no es el concepto de interdisciplina. El concepto de interdisciplina es cuando encontramos alguna problemática en común con las problemáticas que nosotros tenemos intradisciplinariamente y ahí se genera una zona de fronteras. Se trabaja en esa zona de fronteras y eventualmente algún concepto puede convertirse en intradisciplinario y otros pueden quedar en zonas de fronteras o quedar afuera. Me parece que de ninguna manera hay una importación directa de conceptos, pero también pienso que el psicoanálisis no es autosuficiente. Y para eso, bueno, el primer ejemplo es Freud. Freud tomó de la literatura, de los mitos, de los cuentos de hadas, Lacan tomó de la topología, adaptaciones lógico-matemáticas, pero digamos, nada de eso se importó directamente. Todo fue trabajado y se convirtieron en conceptos intradisciplinarios. Entonces, me parece que la pregunta, si uno la quiere aplicar a las teorías de género, es lo mismo. Primero que no hay una teoría de género, hay muchas teorías de género y muchas veces contradictorias entre sí. Si hay alguna de las lecturas que cada uno pueda hacer que presente problemas que a uno se le plantean en la clínica o en la teoría, bueno, ese es un punto, digamos, de trabajo que uno puede, digamos, convertirlo en intradisciplinario porque nos ayuda, digamos, a un trabajo teórico clínico. Y aquí incluyo, por supuesto, lo que podría ser los debates sobre la posición femenina o sobre diversidades sexuales y de género y demás. Entonces, en resumen, sería eso, que yo no acuerdo con introducir mecánicamente conceptos en el psicoanálisis, pero tampoco creo que esté todo dicho y que nosotros nos podemos arreglar sin ninguna necesidad de revisiones, ¿no? Eso sería, digamos, una parte de la pregunta. La otra parte en la que yo coincido con lo que plantea Mirta, que es la pregunta de si el psicoanálisis contiene fundamentalmente un discurso binario o si incluye los binarismos en una complejidad mayor. Yo creo que incluye los binarismos en una complejidad mayor. Y esto, bueno, me remite a lo que habíamos hablado, que algunos estuvieron en el taller de la mañana, que es el tema de que en realidad los binarismos existen en la cultura y existen en el lenguaje y nadie los puede eliminar. Entonces el tema es cómo se trabaja con los binarismos, cómo se incluyen en complejidades mayores, cómo se utilizan conceptos que por ahí vienen epistemológicamente de otras disciplinas, como puede ser, por ejemplo, el concepto de líneas de fuga de Deleuze, el concepto de límite de Trías, en fin, hay una serie de cuestiones que no son teorías,
son modos, son otras lógicas que nos permiten, digamos, pensar de otra manera. Entonces, en la obra de Freud, yo entiendo que la obra de Freud no es lineal y yo creo que yo por lo menos la trabajo como si hubiera dos líneas, por lo menos, quizás hay más, pero en los temas que yo trabajo, tiene una línea dualística de pensamiento que yo entiendo que es propia de la modernidad ilustrada, pero también tiene otra línea, que es una línea compleja, cuando todavía no existían las teorías de la complejidad. Y yo creo que ahí está, digamos, como que el gran genio, digamos, de Freud está ahí. ¿Cómo planteó? En cosas como, por ejemplo, las series complementarias, que parece algo que todos sabemos, pero ahí él se va del pensamiento binario, es un pensamiento triádico. En el caso de homosexualidad femenina, cuando plantea cómo se producen los procesos de subjetivación, ahí también plantea un pensamiento triádico. Entonces, en la obra de Freud uno puede seguir líneas diferentes. Y me parece que la línea de la complejidad que decía Mirta está presente, digamos, en el pensamiento de Freud, como si él mismo superara su pensamiento propio de la modernidad. Y me parece que eso es muy interesante en la obra de Freud. Y después otro tema que trajo Mirta, que para mí es muy importante también, es el tema por un lado, de la diferencia, que va mucho más allá de la diferencia sexual. Es decir, la diferencia en realidad es una categoría muy compleja y que acceder a la diferencia implica acceder a distintos niveles, donde la diferencia sexual podría ser uno de los niveles, pero donde hay otros niveles que después, si quieren, podemos hablar. Y el otro punto es el tema de que el inconsciente no es binario. Me parece que ese es un punto para mí muy importante, que lo había planteado Laplanche en su momento y lo había planteado Silvia Bleichmer también, y es que en el inconsciente impera la no contradicción. Y si en el inconsciente impera la no contradicción, el inconsciente no puede ser binario, no funciona en términos oposicionales. Lo binario está instalado en el preconsciente. Entonces me parece, y ahí se da una cosa muy interesante, ¿no? De cómo se van constituyendo los procesos de subjetivación. Bueno, yo en todo caso pararía acá y después por ahí. Buenas noches a todos. Voy a pasar el texto también para leer por el portuñol, es mejor para que comprendan bien. Bueno, me gustaría empezar agradeciendo a Mirta y a los organizadores por la oportunidad de participar nuevamente del simposio de la APA, que es una actividad que aprecio mucho por la riqueza de los aportes y de los debates. Y también me siento en casa en APA, eso es un sentimento bueno. También estoy muy contento con la idea de compartir este espacio con amigos tan queridos. Bom, me detendré en el primer planteo de Mirta, que está ahí. Hay que introducir, que Letícia já comentou, hay que introducir modificaciones conceptuales en el psicoanálisis, principalmente el psicoanálisis freudiano, para incluir los desarrollos de género, ou hay que permitir que subsistam diferenciados ambos discursos? É realmente o psicoanálisis um discurso binário ou inclui vários binarismos dentro de uma complexidade maior? Por exemplo, ativo, passivo, fálico, castrado, sexualidade feminina, sexualidade masculina, são oposições simples ou respondem a lógicas complexas já incluídas e transitadas no corpus teórico? Sí, esa es la pregunta. Compleja la pregunta. Não, podemos pensar a partir dessa pergunta que toda a complexidade do funcionamento no binário já estaria contemplada na obra freudiana.
Sin embargo, tenemos que tener cuidado, como nos advierte Borges, 1951, en Kafka y sus precursores, pues en muchos textos anteriores a Kafka se encuentra la idiosincrasia de Kafka, pero si él no la hubiera escrito, hoy no la percibiríamos, es decir, ella no existiría. Como dice Borges, cada escritor crea a sus precursores. Así es que, será que tras Morin, como Letícia se refirió, Winnicott, Bion, Green y Meltzer, encontramos una complejidad y una diversidad en Freud, Klein y Lacan que tal vez no percebíssemos antes, tal vez no existiera si no fuesen vistas por otras lentes. Tenemos que tomar en cuenta que las bases teóricas del psicoanálisis se han concebido en la cultura de la modernidad y que talvez ellas sean insuficientes para operar con las configuraciones y sufrimientos de la pós-modernidad, cultura en la que estamos inmersos. Sabemos que la teoría psicoanalítica es forjada en la cultura de esa época, como revelam os 3 ensaios sobre a sexualidade. Pese a que Freud describe o desenvolvimento da psicossexualidade para alcançar a genitalidade com a resolução do conflito edípico através da heterossexualidade e a reprodução, ele também apresentou na concepção da sexualidade infantil como bissexual e polimorfa, que foi disruptiva e revolucionária para a cultura de aquela época. As concepções teóricas, será que já temos teorias nosotros revolucionárias e disruptivas para nossa época? Isso é interrogante. As concepções teóricas sobre o Edipo se desarrollaram bastante depois de Freud, como por ejemplo el narcisismo de Edipo. La escuela inglesa, los post-kleinianos hablan mucho de eso. O el rol de los padres de Edipo, cuando lo rechazan y el desamparo que provocan. Creo que uno de los grandes retos para la teoría psicoanalítica del siglo XXI es encontrar nuevas concepciones que puedan ayudarnos a comprender as presentações de gênero e de orientação sexual contemporâneas. Penso que o primeiro a enfrentar em nós, os analistas, é nossa actitud hacia o contato emocional com as novas presentações de la orientação sexual e de gênero, es decir, nossa contratransferência, tema profundamente estudiado por Hacker aqui na Argentina e muito desarrollado em todo o mundo nos últimos 70 anos. Temos que tentar repensar nossas teorias a partir de escuchar as pessoas que vivem e expressam sua sexualidade e identidade de gênero fora de los modelos de la binaridade e de la cis-heterossexualidade. Indivíduos que só agora logramos reconhecer-lhes a existência e que estão podendo buscar nossos consultórios. Muitas das configurações sexuais atuais não são novas e han estado sempre presentes em la história da humanidade. No obstante, penso que se tornam novas em la visibilidade, em suas reivindicações de respeito, compreensão e acolhida. Também como estão mais presentes em los medios, também se tornam mais visíveis. Penso também que nossa grande questão actual é quanto somos capazes de tolerar, de sustentar campo analítico com pacientes tão fluidos, mutáveis, cambiantes e indefinidos. Desarrollar processo analítico com esses pacientes nos mobiliza reações que nos são desconhecidas, especialmente para a maioria de nós que nos sentimos cómodos em la heteronormatividade. Como lidar com lo abjecto, que Kristeva habla, lo ominoso de Freud,
que cargamos em nós e que se perturba no contato com esses sujeitos. Penso que podemos fazer um esforço consciente para evitar nossos prejuízos com esses pacientes. Conscientemente logramos isso, pero sutilmente, inconscientemente, nossa contratransferência pode deixar-nos com um revés, um bias, com relação a essas novas configurações. Además, tendemos a atribuir-lhe o sofrimento do paciente a seu desvio sexual, uma tendência a patologizar todo o que se desvia da heteronormatividade, muitas vezes retraumatizando o paciente. O importante a destacar é que nunca estamos neutros nesta evaluação. Aqui o conceito de neutralidade queda muito questionado. Recuerdo que quando empecé minha formação analítica em los anos 80, a homossexualidade era considerada perversão e o objetivo do tratamento era convertir ao paciente em heterossexual. Os transexuais eram considerados psicóticos. Essa situação se ha modificado no meio psicoanalítico, pero sabemos que aunque se tenha aceitação de colegas com apresentações de gênero e orientação sexual diversas da cis-heteronormatividade em nossas instituições, todavia há muito que aprender sobre as sexualidades. Penso que através dessas convivências e intercâmbios, como hoje aqui em vários momentos, poderíamos, ao longo de los anos, compreender melhor estas diversidades que foram deixadas tanto tempo fora de nossas instituições. Volviendo às perguntas de Mirta, penso que atualmente podemos pensar que nosso corpo teórico contemporâneo se encontra em uma tensão entre duas perspectivas, a binária e a não binária, entre uma visão heteronormativa e uma visão mais integradora e complexa das identidades de gênero, entre uma visão mais patologizante e outra mais aberta à escuta das diferentes apresentações, entre uma expectativa de estruturas estáveis e uma abertura para funcionamentos psíquicos mais inestáveis. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Tenemos uma tendência reducionista, simplificadora de classificar de maneira binária, já se falou bastante disso, que não temos como não ser binários, pero devemos fazer um esforço constante para lograr um pensamento mais complexo e integrador. Como lo describe bien Klein e lo desarrolla Bion e Meltzer, estamos sempre oscilando entre a posição esquizoparanoide, que é binária, e a posição depressiva, que é mais complexa. Penso que nossas teorias psicoanalíticas com relação às identidades de gênero e orientações sexuais estão em construção. Necessitamos uma interlocução com outras disciplinas, Letícia acaba de mencionar, que também se volcam sobre este tema, como a antropologia, a sociologia, a filosofia e a biologia, entre outras, para poder seguir com esta construção e enriquecer-nos mutuamente. Además, o hecho que me parece fundamental para poder desarrollar nossas teorias é que podamos cambiar nossa atitude de resistência frente às diferentes apresentações, tanto em nossos consultórios como em nossos institutos. Um hecho destacado no fim de semana passado no encontro de institutos de FEPAL em Porto Alegre por vários colegas, a necessidade de incluir mais teorias sobre a diversidade sexual em los institutos, preparar os candidatos. Mas, allá de aceitar a pessoas diversas em nossas instituições, de poder incluir estes temas no currículo de la formação e preparar-nos mais adequadamente para receber estes pacientes.
En este camino ya contamos con producciones importantes como Foucault, Butler y Preciado, entre otros. En el área de psicoanálisis me gustaría destacar las ideas de Jean Laplanche, como vimos ya varias veces, y el trabajo que se viene realizando en América Latina por Letícia Glosser de Fiorini, con sus aportes sobre lo femenino, la diferencia sexual y el complejo de Edipo ampliado. Me gostaria de concluir recalcando que necessitamos preparar-nos para ultrapassar a resistência inicial que estas pessoas nos despiertam para poder efetivamente tratar ao ser humano específico e único que ha buscado nossa ajuda. Muitas graças. Gracias, Sergio. Silvia. Bueno, agradezco la invitación a esta mesa. Bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta, que es si puede el psicoanálisis contribuir al estudio de este punto central, tanto a nivel individual como colectivo. ¿Está bien? ¿Y cuáles son los mecanismos para la producción de una identidad sexual en psicoanálisis? Voy a volver a Laplanche, que sin rechazar el concepto de género, propone redefinir el sexo como un conjunto de determinaciones físicas o psíquicas relacionadas con la función sexual y el placer, y el género como un conjunto de determinaciones físicas o psicológicas relacionadas con la distinción masculino-femenino. Él atribuye al género una primacía sobre la diferencia entre los sexos y la ansiedad de castración, ofreciendo una introducción al género en el psicoanálisis desde un nuevo ángulo. El género sería social en referencia al género de la prehistoria personal del niño, sus primeras relaciones con los pequeños grupos que son sus padres y parientes, y no en el sentido de la relación con la sociedad. Habría una identificación por parte del adulto. El género precedería así a la diferencia de los sexos, el edípico, fálicamente castrado, y el genital sexual. La propuesta de Laplanche tiene la ventaja de ofrecer una introducción al género en el psicoanálisis desde un nuevo ángulo. Según él, la asignación de género y la identidad de género no se deducen de un determinismo social. El género es una categoría individual elaborada en cada caso por un sujeto singular. No es que el género sea social mientras que el sexo es biológico. El género asumido sería más bien un mestizo entre social y sexual inconsciente. Según de Jour, eligiendo el término género, Laplanche se refiere explícitamente no solo a sus acepciones iniciales, tal y como aparecían en los trabajos de Stoller, sino a las inflexiones más recientes que pueden desprenderse de los estudios feministas y de los gender studies de Judith Butler. Está claro que para él no se trata de hacer alguna concesión al espíritu del tiempo o a modas intelectuales. Propone introducir la problemática de género en la teoría de la sexualidad según una fórmula verdaderamente novedosa, en el sentido de que no se limita a juxtaponer género y sexo, sino que propone una verdadera integración del género en la teoría sexual. Para Laplanche, el género precede al sexo, tal como lo dije antes, y es una construcción que pasa por varias etapas, siendo la asignación la primera de ellas. La asignación es primero una formalidad del Estado civil. Y nos preguntamos, ¿asignación de qué? Decimos normalmente del sexo. ¿Sería mejor decir asignación del género? Porque el sexo no se asigna, sino que se constata. Para todo esto
me quiero referir a una situación que me parece sumamente importante, que es vengo trabajando sobre el tema en un largo proceso, que tiene que ver con el tema de los mensajes enigmáticos que plantea Laplanche y sobre cómo el bebé y la madre se relacionan con esos mensajes desde un inicio. Yo consideraría que hay un tema fundamental que no sé si alcanza con el género, que trata sobre la violencia materna. Es un tema que, bueno, ha sido tratado por muchos autores, pero que tiene que ver con el encuentro básico del recién nacido con su madre y cómo ésta puede procesar psíquicamente lo que de alguna forma llamamos ese encuentro inicial, que tiene que ver tanto con cómo se relaciona la madre con el bebé y qué es lo que el bebé capta de esa interrelación. En eso estamos hablando de que ya no se habla de un proceso de identificación, como lo dice Laplanche, sino que es un proceso mucho más primario, que tiene que ver con la implantación y que tiene que ver con cuestiones muy primarias de los orígenes en esta relación. En este caso, por eso, ya que Money y los endocrinólogos fueron los primeros de hablar de género, yo quiero introducir también este tema de la violencia materna, ya que en el caso a caso de la clínica y lo que es el consultorio o lo que puede ser los pacientes en el hospital que nosotros vemos, hemos visto patologías graves que se unen a problemas de género con depresiones, con intentos de suicidio, con variadas patologías que no se remiten solamente al género, sino que están como entrelazadas entre varias patologías que nosotros tenemos que discernir y que bueno, que lamentablemente en determinados pacientes podemos hacer mucho y en otros no podemos hacer nada. Pero vuelvo a insistir en el caso a caso, que me parece uno de los elementos esenciales para poder analizar a estos pacientes en su forma global y específica en el consultorio. Muchas gracias. Bueno, a mí me parece que todos deben estar ansiosos por preguntar, así que me gustaría que haya tiempo para las preguntas. Yo solamente quiero agregar a lo que escucharon una cuestión clínica. A mí me parece que la sexualidad es una suplencia y que no es lo mismo cuando alguien viene y se presenta, por ejemplo, como homosexual, a cuando en la clínica tenemos un paciente de género fluido que transita por los goces. Y ahí me parece que tenemos un problema y es hacia dónde dirigimos la cura, porque, por ejemplo, encontrar una identidad puede ser la suplencia que salve de la psicosis. Por ejemplo, llegar a decir soy tal cosa, ¿no? Se constituye en un punto de estabilidad que permite que la estructura se estabilice, ¿no? Y que no haya suicidio. Ahora, cuando vemos el género fluido que está en permanente variabilidad, ahí nos es mucho más difícil la intervención clínica. Entonces, planteo esto para poder abrir las preguntas y bueno, y no olvidarnos de que esto tiene un correlato clínico todo el tiempo, ¿no? Bueno, te lo dejo. Jean-Marc.
Sí, muy estimulante lo que se viene planteando y creo que la pregunta de Mirta resulta fundamental en este momento. Quería empezar, bueno, primero, ¿por qué incluir las perspectivas de género? Es también una pregunta que me hago y parto de un reconocimiento. Yo creo que el inconsciente como concepto fue al siglo XX lo que hoy el patriarcado es como concepto al siglo XXI. Se trata de un concepto abarcativo que permea toda la cultura y que eso obliga necesariamente un diálogo por parte del psicoanálisis. Pero a su vez, en la pregunta está incluido las perspectivas de género en plural y la teoría psicoanalítica en singular. Entonces, un poco retomando lo que decía Leticia, son muchas teorías de género, pero también son muchos psicoanálisis. Y de alguna manera esto complejiza aún más la pregunta. A partir de allí me pregunto yo, ¿qué debe cambiar el psicoanálisis? Y tal vez yo me preguntaría qué debe importar. Es decir, si pienso, por ejemplo, Bion con la teoría, la geometría euclidiana y no euclidiana, el diálogo que genera con la matemática, un poco lo utiliza, lo importa para tratar de pensar las diversas maneras de proyectar en el neurótico y en el psicótico. Entonces, ¿qué importamos de la teoría de género? Y aquí, siguiendo a Bion, me preguntaría si el psicoanálisis es un continente que puede alojar conceptos de género o si eventualmente el género termina siendo el continente que fagocita al psicoanálisis. Y aquí un poco caricaturizando, sin ofender, podríamos llegar entonces a los desvaríos de unas obras completas de Freud en lenguaje inclusivo. Es decir, creo que hay que ver cuál es el continente y cuál es el contenido. Y cierro con un tema, espero no repetirme, pero lo dijimos hace un tiempo, el psicoanálisis es trans. Es trans, sí. Trabajamos con la transferencia, que es un concepto revolucionario, en donde el pasado y el presente están alterados, en donde el cuerpo de uno y el cuerpo del otro están totalmente alterados. Entonces, bueno, el tema de lo masculino y lo femenino no es algo que es ajeno a nosotros. Entonces, también hay que reconocer esta vertiente del psicoanálisis. Gracias. Ana. Bueno, realmente muy enriquecedor lo que van trayendo y evidentemente despierta interrogantes, ¿no? El primer interrogante es si con los elementos, las herramientas que nosotros tenemos, alcanzan para poder interpretar estas problemáticas o perspectivas de género, o si hay que incluir nuevos conceptos, ¿no? Me parece que ese es un punto importante. Lo que yo pensaba es cuál es el estatuto que tiene esta perspectiva de género en la estructura clínica que se nos presenta. Es decir, si la homosexualidad, el transvestismo son síntomas, ¿sí? Si estos síntomas tienen que ver con lo reprimido, tienen que ver con lo inconsciente, o no. Digo porque desde nuestro quehacer clínico nos posicionaríamos de otro modo frente a esto. Entonces, me parece importante poder pensar esto y compartirlo. Gracias, Ana. Leticia, ¿vos querías intervenir? Sí. Son muchos temas que es muy difícil de abarcar porque se va abriendo mucho todo, ¿no? Pero voy a tratar de tomar algunos porque, bueno, ya salimos, digamos, del orden de las preguntas que Mirta había planteado, aunque después seguramente vamos a volver, ¿no?
Uno de los puntos que yo quisiera plantear es, bueno, empezando por Ana, ¿no? El tema de la homosexualidad, la transexualidad, el travestismo y demás. Yo creo que son presentaciones diferentes, porque la homosexualidad fundamentalmente apunta a una temática del deseo, es decir, a la elección de un objeto sexual del mismo sexo. En cambio, cuando nosotros tenemos una consulta de una persona transexual, por ejemplo, que quiere cambiar su género, podemos pensar si es una suplencia, si es, en fin, toda la cantidad de disforia de género. Hay muchísimos, digamos, teorías sobre la transexualidad. Pero me parece que apunta a cosas diferentes, que no es una problemática para mí, modo de ver, fundamentalmente del deseo, aunque el deseo de los padres pueda haber estado en juego, sino que está en una búsqueda mucho más primaria, más arcaica, diría, una búsqueda de identidad, con todas las problemáticas y también el sufrimiento que eso implica. Eso por una parte. Después, yo lo que quería decir fundamentalmente cuando se habla de cómo las teorías de género se pueden incluir o no se deben incluir en el psicoanálisis, yo quiero decir que para mí el psicoanálisis es una teoría sobre los géneros. O sea, hay que empezar de eso, porque si no reconocemos eso, el psicoanálisis está hablando sobre el género masculino y femenino. No está hablando solamente, digamos, del deseo. Aparentemente nuestro eje es el deseo, ¿no es cierto? Pero también está hablando de los géneros. O sea, de cómo se resuelve el complejo de Edipo ideal. Está hablando sobre una resolución sobre lo femenino y lo masculino, pero para el varoncito, como dice Freud, y la niña. Entonces me parece que lo primero que tenemos que reconocer que es una especial teoría sobre los géneros. Después hay otras teorías sobre los géneros y además hay muchas teorías psicoanalíticas, como dijo Jean-Marc. Bueno, y todo eso hay que ver cómo se puede trabajar y eventualmente articular o no. A lo mejor permanecen, digamos, como teorías heterogéneas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que puede aportar las teorías de género? Yo creo que pueden aportar, no creo, digamos, en esos extremos de que finalmente se va a escribir toda la obra de Freud en lenguaje inclusivo. Me parece buen chiste, pero nada más. Lo que creo es que Laplanche tomó, digamos, el desafío, que es un desafío muy grande, y cuando que esto, bueno, lo desarrolló muy bien Silvia, pero lo que yo quiero decir es que cuando, volviendo a la clínica, por ejemplo, a los niños, cuando Laplanche dice, hay una diferencia de géneros y hay una diferencia sexual y no son los mismos, está diciendo algo muy importante, porque está diciendo que los géneros, masculino o femenino, empiezan a actuar desde el nacimiento o antes del nacimiento, a partir de las expectativas de los padres, pero eso es anterior al acceso a la diferencia sexual por parte del niño. Entonces no es lo mismo que el niño reconozca los géneros, porque puede reconocer nena y nene, reconoce los géneros, pero todavía no accedió a la diferencia sexual. Entonces me parece que ahí Laplanche está proponiendo algo que es muy importante, digamos, para trabajar el tema, lo mismo que nosotros podemos trabajar el tema de género a partir de las identificaciones, que esa es otra cuestión también importante, que hay identificaciones que son atinentes al género. Hay muchas otras identificaciones, pero hay algunas y que son bastante fuertes en general, salvo en estos casos de géneros fluidos que alguien mencionó, en general son tan fuertes que la mayoría de las personas no se preguntan, soy hombre, soy mujer, digamos, está, digamos, para cada uno fuera, digamos, de cuestionamiento la identidad de género. ¿Qué otra cosa aportan las teorías de género que para mí tienen que ver también con el psicoanálisis? Estudiaron mucho las relaciones de poder entre los géneros. O sea que eso está vinculado, digamos, a una mirada androcéntrica, una perspectiva androcéntrica que las teorías de género lo estudiaron muy bien.
¿tiene que ver con el psicoanálisis? Sí que tiene que ver con el psicoanálisis. Juliet Mitchell, una psicoanalista inglesa muy conocida, ella decía que el psicoanálisis en realidad era, digamos, como teoría, la mejor descripción de lo que era el patriarcado, pero no era una recomendación, digamos, para ejercerlo. Me parece que ahí hizo una observación que es muy interesante también, una psicoanalista, digamos, de mucho renombre. Ahí veo que José está haciendo así, la conoce. Bueno, entonces me parece que el tema del poder, que es un tema que Freud no trabajó tanto, porque Freud se dedicó a la pulsión de dominio, pero después quedó en el camino la pulsión de dominio. Y me parece que el tema del poder es importante también para poder trabajarlo. Y esto se vincula con otro tema que también para mí nosotros tenemos que reflexionar bastante, que es el tema de la violencia de género. Porque podemos decir, bueno, es un tema social, nosotros, digamos, como psicoanalistas de esto, nosotros pensamos lo nuestro, pero es muy riesgoso cuando vienen pacientes que sufren violencia de género, analizarlo, por ejemplo, como leí muchos trabajos, desde el punto de vista exclusivo del masoquismo femenino. Eso es muy riesgoso, digamos, en la clínica. Digamos que me parece que es un tema que vale la pena tenerlo en cuenta, porque puede haber desde ya actuando, digamos, el masoquismo femenino. Pero hay otras cosas también que tienen que ver con relaciones de poder entre los géneros que no son, digamos, el tema del masoquismo femenino. Entonces tenemos que tener una mirada un poco más amplia, porque también esos son los casos donde después por ahí la paciente desaparece y bueno, y no se sabe por qué, o se piensa que es una resistencia, pero puede ser que haya otras cosas en juego. Bueno, un poco Gracias, quería Leticia. tomar ese tema. Sí, Sergio, por favor. Yo también quería entrar en la discusión. Sí, creo que lo que intenté presentar es no considerar la homosexualidad. Primero, son diferentes mismo. La orientación sexual, la elección del objeto del mismo sexo de la persona o del otro sexo es la orientación sexual distinto de lo transexual, de lo género. Entonces, eso es importante. Pero tanto para um como para outro, creio que, de princípio, não considerar como síntomas. Isso, inclusive, por la classificação internacional de las doenças de la Organização Mundial de la Salud, agora em enero de 2020, a transexualidade não é mais considerado patológico, cambia de nome, que agora estava como disforia de gênero, e vai passar a ser incongruência de gênero, e vai quedar em la área de la saúde sexual, e não mais de las enfermidades sexuais, tem que ver com saúde sexual. Bueno, solo para aclarar esse ponto, então, a homossexualidade já estava fora há tempo, pero isso não considerar como síntomas. Sabemos que essas situações em nossa cultura traem problemas, vergüenza, é difícil. Todavia, isso está mais aceptado, pero esses podem ser síntomas, não a sexualidade ou a eleição de objeto, pero as repercussões que isso tem. Pero outras pessoas não sofrem com isso. Então, creio que é importante. Para mim, minha ideia, temos que cambiar nossa atitude e não considerar como sintomas, não considerar isso como patológico e simplesmente escuchar e ver o que faz o sofrimento, de onde vem o sofrimento dessa pessoa. Entonces, Gracias, Sergio. Espera que... Quería decir algo respecto a lo que decía recién Sergio. Busquen en internet una foto de Oscar Wilde trasvestido de Salomé. Resulta que en esa época se estaba dando la ópera Salomé y Oscar Wilde se
se disfraza de Salomé. ¿Y qué hace su nieto? Su nieto dice, yo no me acuerdo porque el nombre de la cantante es muy, muy difícil, dice, no es mi abuelo, es la cantante. ¿No? Digo esto porque busquen, es una foto que la pueden conseguir, pero es la cara de Oscar Wilde, ¿no? Pero es muy interesante porque me parece que es cómo cada uno se posiciona frente a esto que aparece, es el nieto, ¿no? Como algo que no cumple la norma, digamos, o el deber ser. Yo quería retomar lo que decías, Leticia, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que no alcanza con el análisis del masoquismo para entender el tema de la violencia de género, ¿no? Me parece que nos quedamos cortos ahí, que tendríamos que profundizar bastante más el tema. De todas formas, me parece que también sigo pensando en la clínica, y el tema de la clínica me lleva a pensar en este momento en los adolescentes que se definen permanentemente, o en una proporción bastante grande, lo veo en el hospital, como trans, sin ser trans, nada, pero se definen como trans, como cierta forma de identificación que no quiere decir, bueno, yo soy hombre, yo soy mujer, o sea, son ellos los que nos enseñan que estamos más allá de los binarismos, y en tal sentido lo tenemos que entender así. Y creo que también en esto hay un tema cultural que me parece importante. Yo voy a leerles solamente una breve frase de algo que pasó. No sé si ustedes conocen el Festival de Eurovisión en Europa, ¿no? En el Festival de Eurovisión, que tiene más o menos unos 120 millones de personas que lo observan, en el año 2014 se presentó un cantante que se hizo llamar, un austríaco que se hizo llamar Conchita Wurst, diciendo que, bueno, le apareció con barba y un traje largo, ¿no? Diciendo que, bueno, cantó una canción y no solamente era la canción evaluada por los jueces, sino que era evaluada también por el público. Y el público lo aclamó y salió primero. Entonces quiere decir que este tema nos incumbe a todos, que no podemos dejarlo de lado, que nosotros como psicoanalistas tenemos que también hacer nuestro aporte. Y bueno, y que el tema de la adolescencia y lo trans es un tema que hoy en día lo tenemos que tener muy presente. Bueno, gracias. Bernardo. Bueno, quería preguntar, así, vamos trabajando el tema en varias camadas y de diferentes vértices, ¿no? Hay vértices éticos, vértices sociológicos, hay vértices que cuestionan los fundamentos de la teoría y el binarismo. Y me gustaría escuchar más específicamente a Silvia, porque vos trajiste una idea, después de hablar de Laplanche, trajiste una elaboración un poco más tuya, me parece, al respecto de la cuestión materna, ¿no? Y me parece que varias veces hiciste mención a cuestiones clínicas. Me parece que hay una apertura, ¿no? Que tuvimos una mesa hoy a la mañana, que hubo un taller también en el sentido más clínico.
Y me gustaría que pudieras desenvolver un poco más, si podés, esa idea que traes de la presencia, ¿no?, tan primaria, y si nos ayudaría a pensar alguna cosa en relación al sufrimiento inherente a la problemática de género. O sea, no solo a lo que vemos en la imagen externa que se expone como Eurovisión o como tantas otras, y algo más que diga respecto de la condición de sufrimiento psíquico en determinadas configuraciones muy singulares de cada uno, ¿no? Y me parece que vos tenés un pensamiento ahí propio sobre eso. Me gustaría escucharte más. Muy bien. Le pido la palabra, ¿sí? ¿Le pasas? Cristina. Cristina. Bueno, interesantísima la discusión, dan ganas de seguir. Yo voy a decir algo que puede sonar a generalidades, pero que me importa mucho pensando desde la transmisión y la formación en los institutos, sobre todo la transmisión. Entonces, leía el tema de este panel que decía, ¿qué cambiar en la teoría psicoanalítica para incluir las perspectivas de género? Y Leticia acaba de decir, el psicoanálisis es una teoría de los géneros, ¿no? Entonces, creo que lo que desafía, y Leukovitz, vos decías, resistencia a veces intensa en los institutos y sociedades, que creo que hunden sus raíces en la angustia y en la ignorancia que nosotros tenemos por la falta de herramientas. Y es que es por ahí que tenemos que entrar y pensar sobre todo la formación de las nuevas generaciones, porque las nuevas presentaciones, todo lo que está pasando desde el punto de vista de la sexualidad, nos interpelan desde el punto de vista teórico y encontramos lagunas en nuestro paradigma que no podemos dar cuenta. Hay gente y analistas de larga experiencia que dicen, yo nunca tomaría, no podría tomar un paciente trans, no sé cómo moverme y cómo manejarme. Leticia, también decías, la homosexualidad, por ahí podríamos estar más cerca en la medida que lo pensamos como problemática del deseo. La transexualidad es otra historia, y en esa otra historia es donde nos encontramos seguramente desprovistos. Por ahí vos te deslizás a una teoría que yo pensaba, un modo de comprensión que tendría que ver con identificaciones primarias, con la identificación primaria distinta de la identificación sexual. Y creo que Laplanche da alguna o dibuja la complejidad de este tema cuando dice la identidad sexual no es ni únicamente social, ni únicamente psicológica, ni únicamente biológica. En esa especie de nudo gordiano es donde nosotros estamos enfrentados con grandes desafíos, y a mí me preocupa profundamente justamente que los institutos de formación sigan transmitiendo los conocimientos dogmáticos, ¿no? Silvia Bleichmer, y termino acá, en algún momento hablaba, tenemos que pensar, parecía una herejía, qué es lo que ha quedado obsoleto de la teoría freudiana, no únicamente en la sexualidad, pero viene al caso en estos momentos. Así que fuertes desafíos, y gracias, Sergio, porque me hiciste enlazar con lo de Leticia. Gracias, Cristina. Juan Pineta. Gracias. Bueno, estaba pensando por qué no pensar, un planteo a la mesa, ¿no? ¿Por qué no pensar en la salida del Edipo con otro lenguaje, digamos, como una salida que reconoce la alteridad y la diferencia, y que se asume en esa salida una identidad y posición en relación a una elección y deseo de objeto que se ha plasmado, quizá provisoriamente, en la infancia? Y en este sentido, quería recordar que Freud decía que no se le puede atribuir sexo alguno a la libido. Existe una sola libido, 1933. Se trata de plasmaciones, de elecciones que el sujeto hace o se le imponen por su historia, y a los analistas también se nos impone. Y estas elecciones pueden convertirse en prejuicios que pueden volverse normativizantes, dejando de lado la búsqueda de la solución para el sufrimiento psíquico. Gracias, Juan. Paso a Silvia. No, quería contestarte un poquito, Bernardo, lo que vos traías, la pregunta. Voy a tratar de contestártelo con un ejemplo clínico.
Yo hace unos cuantos años que atiendo a un paciente homosexual. Y la problemática básica es que cuando él nació su madre se murió. Fue criado por su abuela materna. La abuela materna estaba en pleno duelo patológico por la pérdida de su hija. Por lo tanto, este chico, con eso de los mensajes enigmáticos que estoy hablando, fue criado como si fuera la hija perdida de esa abuela que perdió una hija. Todo el problema del análisis radica en cómo poder entender esos mensajes enigmáticos que le quedaron grabados desde su nacimiento, desde el momento en que la abuela lo acoge, lo sostiene. Bueno, este es uno de los temas, y el otro tema que para mí es importantísimo tiene que ver con la adolescencia, como te decía, y tiene que ver con el tema de que partimos del perverso polimorfo. Seguimos en este momento entre los adolescentes, tenemos la cuestión de que hay como una apertura mayor a poder decir soy trans, soy homosexual, aun cuando no se hayan definido. De todas formas, es un tema que toca el tema de la identidad sexual y que interesa mucho hoy en día para poder, como analistas, como poder analizar esos chicos hacia dónde van o qué es lo que desean, ¿no? Gracias. No, yo quería decir que estoy de acuerdo con lo que plantea Juan sobre el tema del Edipo, que yo creo que en realidad cuando Freud pasa del complejo de Edipo positivo al complejo de Edipo completo, en realidad ahí está haciendo un cambio que es mucho más radical de lo que por ahí uno va enumerando, ¿no? Como otras posibilidades, y creo que da justamente para pensar de otra manera la salida del Edipo en una forma más amplia y más compleja en relación a los deseos y a las identificaciones, ¿no? En ese sentido me parece que ahí tendría como otra significación. Y lo que yo quería decir era que todo esto apunta a, para mí, ¿no? ¿Cuál es la concepción del sujeto que nosotros manejamos finalmente? Entonces, si es un sujeto unitario, que solamente puede ser masculino o femenino, o si estamos hablando de un sujeto complejo, como el mismo Freud lo decía en las series complementarias, donde, tal como yo lo pienso, en el impacto, en la intersección entre los cuerpos significados, las identificaciones, hablando de las identificaciones de género, y los deseos y la elección de objeto, ahí en ese impacto, que es distinto para cada uno, ahí se produce subjetividad. A mí me parece que pensarlo de esa manera es más rico, más complejo para pensar digamos, en el tema del sujeto. Y quería terminar con una frase de Pontalís que a mí me gusta mucho, que siempre la menciono, que Pontalís decía: frente a la asignación de una identidad sexual, no nos es demasiado toda una vida para responder en persona, cada uno o una, a las respuestas que se presentaban como ya dadas. Es una frase buenísima, interesantísima también, y nos hace pensar, digamos, en la subjetivación en proceso y el analista también en proceso, porque justamente lo que está planteando también es una cierta cuota de incertidumbre que hace que tengamos que movernos de una posición confortable con respecto a nuestros propios saberes, ¿no? ¿Vos querías decir Quería algo? decir algo, breve. También concordo con Juan y me acordé hoy por la mañana, me acordé de una frase de Kundera, me parece, que dice que antigamente una vida ocupava um período histórico, uma época histórica.
hoy en día una vida ocupa más de una época histórica y esas transiciones son muy difíciles para nosotros. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta porque la sexualidad y la cultura y esa ampliación del Edipo hace mucha diferencia. Y recomendo un documental que ya está pasando en Brasil que se llama Bicha Travesti. Bicha es homosexual travesti, es de una transexual que se llama Linda Quebrada. Y ella dice en un momento para el periodista que la pregunta, ¿cómo explicas tu situación? Y ella contesta, yo quiero vivir mi vida en paz, yo no tengo que explicar nada para nadie. Me gustaría que los psicólogos me explicaran, pero no yo. Me pareció muy bueno. Bueno, me parece que estamos como llegando al final, nos vamos pensando. Yo escuchándolos, esta última parte, recordé algo de mi consultorio. Hace unos 40 años había una compañía, yo creo que ya lo conté alguna vez, de teatro infantil, la compañía de Hugo Midón. Por una de esas cosas del consultorio, esa compañía se vino a atender a mi consultorio. Era una compañía de homosexuales y lesbianas. Si ustedes llevaban a los chicos al teatro, todos los llevábamos a ver La Manzana, no me acuerdo cómo se llamaba la obra. Resulta que era una compañía compuesta por homosexuales. Yo les quiero comentar que el sufrimiento y la problemática de esa compañía hace 40 años nada tiene que ver con lo que se presenta hoy en nuestro consultorio. Era una problemática de homosexualidad, todavía tenían que salir del placar, había, por supuesto que había sufrimiento, incluso parejas lesbianas con mucha violencia, pero hoy la cosa me parece que va más por esto que vos traías recién, ¿no? Ya no se trata de la homosexualidad. A mí me parece que hoy se trata de una polisexualidad que nos sorprende hoy. No pasa ya por la homosexualidad. Por eso se llama LTGB y que abarca muchísimas otras cosas. Les agradezco muchísimo y están todos invitados a mañana, que vamos a empezar 9:45 y vamos a terminar a las 2 de la tarde con un brindis. Bueno, gracias, muy bueno. Sí, muy bien. No, además que uno mismo se cansa. Claro, ya está. Llega un punto en que hay que decir, basta. Dijiste ahora al final una frase que me pareció bárbara.